Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. He hecho una pausa, unos cuantos días, para tomarme un descanso, pero ya volvemos con las críticas cinéfilas. Hoy os voy a comentar una película que he visto muchísimas veces en mi vida, que la vi por primera vez en un cine de verano, y luego muchísimas veces más en televisión. Una película muy carismática, que la crítica destrozó en su día, pero que sinceramente yo reconozco que es una de las películas más queridas de su década, de la década de los 80. Volvemos a estar en los años 80, y dentro de ese cine nostálgico que a mí muchas veces me gusta comentar, hoy voy a comentar un film al que le voy a despojar un poquito, por así decirlo, de cierta nostalgia. Le voy a despojar de cierta nostalgia y de misticismo, si es que alguna vez lo tuvo, pero que la verdad es que se ha forjado bastante todo lo que es el aplauso del público y sobre todo está cargado de personajes, por así decirlo, que ya han pasado a la historia del cine como uno de los más amables y carismáticos personajes dentro de su década. Y por qué no decirlo, dentro de lo que es el cine de aventuras, o al menos en parte, al principio de la película. Esta noche os voy a hablar de una película de los 80 que yo tengo mucho cariño, que han puesto muchísimas veces en el cine y que no, evidentemente no es una gran obra maestra del género de la comedia ni de la aventura, ni siquiera dentro del género familiar, que es donde pertenece esta película, pero que sí que es una película que me apetece mucho comentar, porque seguramente a mí y a muchos de vosotros os habrá dado muchas tardes de gloria, por así decirlo, ante la sencillez de su argumento y al carisma de sus personajes, ante la belleza de su protagonista femenina y sobre todo ante las gracias, las gracietas, mejor dicho, de su protagonista masculino, que ya os digo está cargado, por así decirlo, de amabilidad, pero también de carisma. Esta noche os voy a hablar de Cocodrilo Dundee, una película de, si mal no recuerdo, de Peter Fairman, del año 1986. El director Peter Fairman, trabajador de la Paramount Pictures, la productora y distribuidora de esta película, que en conjunto con una productora australiana, porque la película es una coproducción entre Australia y Estados Unidos para la Paramount Pictures, realizaron en 1986 una película que además de estar guionizada y cuya historia original es obra del protagonista de la película, consiguieron dar un auténtico aldabonazo en la taquilla, ya os digo, no solo hollywoodiense, sino en todo el mundo. Cosa que luego sus precuelas, mejor dicho, sus secuelas, tanto ya tanta precuela y tanta franquicia, sus secuelas no consiguieron, pero que sigue con esta historia el protagonista Paul Hogan, un humorista australiano de 46 años cuando se filmó la película, consiguieron dar un aire renovado a Hollywood en lo que se refiere al cine de bajo presupuesto. Cocodrilo Dundee evidentemente es una película, casi se le podía llamar de serie B, pero que realmente su guión, nominado al Oscar, y ahora os diré el porqué, está cargado de secuencias fantásticas en lo que se refiere a amabilidad, a humor y sobre todo de aventura, que sobre todo las personas que nos criamos en los años 80 recordamos con mucho cariño, y que son secuencias que cuando las vemos nuevamente por nostalgia, lo que hacemos es recordar precisamente cuando la vimos y sobre todo cuando nos enamoramos de Linda Kovlovsky y cuando tuvimos una cierta envidia de Michael J. Cocodrilo Dundee, cuando era capaz de tumbar a un buey o sobre todo de enamorar a esa periodista tan guapísima neoyorquina, que era entonces una actriz, Linda Kovlovsky, de apenas 28 años de edad. En 1986, en el 85, justamente un año anterior al rodaje de la película, Paul Hogan, un humorista muy destacado allí en Australia, en Sydney, envió una historia, un boceto de una supuesta, lo que podría ser una supuesta película, a los directivos de la Paramount Pictures y también en contacto con una productora allí en Australia, sobre la historia pues de una especie como de aventurero, que tiene algunas pinceladas de cazador furtivo, que es capaz de una serie de proezas en la Australia, una Australia muy selvática, y que llama la atención de una periodista neoyorquina que vuela hasta Australia, hasta esa selva, hasta ese pueblecito de la Australia profunda, que conoce a este señor, a Paul Hogan, a Cocodrilo Dundee, el cual se enamora y se lo quiere llevar precisamente a Nueva York para aprovechar una cierta tirada del periódico donde ella trabaja. Esta historia tan sencilla, que a priori puede ser simplona, que evidentemente lo es, fue nominada al Oscar al mejor guión original en 1986. La crítica destacó de Cocodrilo Dundee, o mejor dicho, no destacó, y la machacó in misericordia diciendo que era una película llena de tópicos, una película muy sencilla, una película más o menos de perfil bajo. Y en todo ello tenían razón,
Pero lo que no contaban es que el protagonista y la protagonista del film tenían tanto carisma en la gran pantalla que realmente tuvieron un éxito apabullante. 2 años después realizaron una película, una segunda parte, llamado Cocodrilo Dundee 2, en la originalidad del título, o sea, ahora por lo menos se conserva el título original, Cocodrilo Dundee, y se pone a lo mejor, pues la vuelta de cocodrilo, el no sé qué, no sé cuántos. No, aquí directamente pusieron el 2 como la segunda parte. Al menos en el año 2001, cuando hicieron la tercera parte, que se llamó Cocodrilo Dundee en Los Ángeles, por lo menos pusieron otro nombre. Pero aquí en el colmo de la originalidad, pusieron Cocodrilo Dundee y el 2 después. Pero bueno, de la segunda parte ya no os voy a hablar porque me voy a centrar en la primera. Los logros que tiene realmente este guión que tanto nos gustó ver en la gran pantalla eran deudoras de varios films. Primeramente, en 1984 se realizó una película entre Kathleen Kennedy y Michael Douglas llamada Tras el corazón verde, donde también una especie como de aventurero en la selva va guiando a una escritora, no periodista, pero escritora, algo muy similar, en una serie de aventuras que tienen por la jungla hasta que rescatan una joya color verde, precisamente, que es, digamos, como el leitmotiv, el MacGuffin de toda la película. También Paul Hogan rescató, por ejemplo, una película de 1942 que fue Tarzán en Nueva York, que es prácticamente casi lo mismo que esta película, en donde Jane, la novia de Tarzán, se lo lleva a Nueva York y en esa confrontación de culturas, porque Tarzán ha sido criado por los monos, aquí Cocodrilo Dundee en esta película ha sido criado por una tribu indígena, por así decirlo, al que luego en la película tiene una secuencia con este indígena al que le invita a un baile privado y todo eso, donde se supone donde no pueden ir las mujeres y todo ello. Se copió muchísimo de todo ello. Y evidentemente otra referencia fueron las películas de Indiana Jones. Es decir, el look que tiene Cocodrilo Dundee con ese sombrero, evidentemente lleno a lo mejor como de colmillos como de cocodrilo o algo así, con esa chaqueta de piel, de cuero, con ese look un poco desenfadado, todo eso llama mucho la atención de que puede parecerse a Indiana Jones. Entonces Paul Hogan lo que hizo fue aunar todo eso en una misma película y le salió en un mismo guión que luego fue retocado por otros 2 guionistas de la Paramount Pictures para su distribución y para su rodaje, y lo que nos trajo fue, por así decirlo, una película muy cercana a la screwball comedy. Cercana, evidentemente salvando las distancias, pero salvando las distancias, pero muy cercana a las screwball comedies porque tenemos hasta cierto punto una guerra de sexos. Muy inteligentemente no propone una guerra de sexos en el sentido de que el hombre y la mujer estén luchando por tener el mayor ego. Pero también tiene pinceladas de screwball comedy en el sentido de guerra de sexos porque el personaje de Linda Kovlovsky, de Sue, el personaje de Linda Kovlovsky, se puede decir que viene de una élite mucho más grande que Cocodrilo Dundee. Él es una persona que ha sido criada en un pueblecito pequeño de la selva profunda de Australia, y que viene con cierta prepotencia, por así decirlo. Viene con una prepotencia porque en esa secuencia donde le dice Cocodrilo Dundee a Sue, la dice: es que usted aquí no sobreviviría ni 5 minutos. Pero realmente Linda Kovlovsky, dentro de su ego particular por venir de Nueva York, cree que puede sobrevivir. Y es cuando ahí tiene en cuenta una de las secuencias más recordadas de la película, que es que en una secuencia prácticamente posterior a ese diálogo vemos como Linda Kovlovsky va a darse un baño en una laguna australiana. O sea, fijaos la tontería que va a hacer cuando ella sabe que está rodeada de serpientes y de cocodrilos, y que sale un cocodrilo y con la boca intenta arrastrarla tirándola de una cantimplora que ella llevaba. En ese momento surge Cocodrilo Dundee, surge Mick Dundee y le clava un puñal en la cabeza al caimán, al cocodrilo, en una secuencia donde él la abraza a ella como diciendo: ¿ves que no puede haber una chica urbanita o tan cosmopolita como tú dentro de un entorno en el que no está acostumbrada? Entonces, hay ciertos rasgos, ciertos matices dentro de lo que es el guión, el argumento, de guerra de sexos, porque ella viene con toda su prepotencia de la gran ciudad y él, por así decirlo, la baja los humos. El personaje Mick Dundee no es solo todo bondad, él también es un cazador furtivo encubierto, que él se puede decir que ¿cuál sería la palabra más ideal para esto? Él se bautiza o se arrepiente de ser un cazador furtivo en esa secuencia donde hay un montón de cazadores que pretenden pegar una serie de disparos a unos canguros que estaban por allí. Y entonces, cogiendo un canguro de los fallecidos y con la escopeta, Mick Dundee les pega varios tiros y los espanta, les ahuyenta, como diciendo:
ya parece que he roto un poco con mi pasado, porque cuando Mick Dundee llega a la taberna de Walkabout Creek, ahí precisamente uno de los cazadores que viene dice: es que tú eres un furtivo, a lo que Mick Dundee le responde dándole un puñetazo y dejándole noqueado. Pero claro, la verdad duele. Y entonces él no quiere que se le conozca precisamente delante de una periodista que él sabe que ha venido a hacerle una entrevista, no quiere que él se le vea como un furtivo. Es decir, al igual que en la película de Pretty Woman, y cuando hice la crítica a Pretty Woman lo dije, que la otra versión que tenía esta película, Pretty Woman, era Cocodrilo Dundee, porque los papeles, los roles se intercambian. Richard Gere es el rico magnate, ahora es Linda Kovlovsky la rica de la alta sociedad. Julia Roberts era la prostituta de clase baja, por así decirlo. Aquí él es, por así decirlo, un hombre de su pueblo, de la Australia profunda, y él se supone que es el de clase baja, por así llamarlo. Aquí los papeles intercambian, pero son muy parecidos las dos películas. ¿Por qué? Porque la persona que viene de la alta sociedad, o que es la que tiene el dinero, la persona de clase baja es la que la cambia. Es decir, Linda Kovlovsky ve una manera, por así decirlo, de ver la vida, que es la manera sencilla que tiene Cocodrilo Dundee de ver la vida, que es lo que la va enamorando y la va cambiando. Por ejemplo, hay una secuencia muy reveladora de todo esto. Cuando en una de las cenas que tienen en cuenta, cuando el novio de Linda Kovlovsky se va a declarar a ella precisamente, un poquito antes, le presentan a Michael Dundee, a Paul Hogan le presenta una serie de personajes de allí. Y le dice Linda Kovlovsky: es que esta señora que te acaban de presentar ha tenido una serie de problemas, ha tenido que ir al psicólogo. Ella en ese momento le llama loquero. Y le dice él: ¿pero qué es? ¿Cuál es el problema que ha tenido ella? Dice: bueno, es que la gente va aquí al psicólogo, al psiquiatra, cuando tiene problemas emocionales. ¿Qué es lo que hacen allí en Walkabout Creek cuando alguien tiene un problema? Y dice él, dentro de su sencillez: pues él va a la taberna, se los pone a Walter, su mejor amigo, y entre toda la gente del pueblo le resolvemos el problema. Entonces, claro, ese momento, Linda Kovlovsky se queda un poco pensativa, como diciendo: caray, es que a lo mejor lo que nos falta son amigos. Es decir, lo que le falta a ciertos estratos de la sociedad no es tener un gran encorsetamiento, sino abrirse un poquito a los demás, tener más amistades, no ir evidentemente de súper importante por la vida, ser algo más campechano y por lo tanto darse a entender un poquito más al pueblo, tener más amistades que te puedan ayudar a ti. Ese es el mensaje que tiene la película. Es decir, que tanto uno como otro van cambiando. Pero al igual que en Pretty Woman es Julia Roberts el que le cambia a Richard Gere para que se enamoren, es Cocodrilo Dundee el que cambia a Linda Kovlovsky y se enamoran. Es decir, las similitudes que hay en ambas películas son tremendas. Por eso funcionan estas películas a nivel de argumento y a nivel de guión, porque nos presentan dos personajes, dos actores, un actor y una actriz, que tienen muchísima química en pantalla, pero que pertenecen a mundos completamente distintos. Al igual que en Pretty Woman, en esta película la comedia surge de la confrontación de sociedades. Es decir, de todas esas bromas que tiene Cocodrilo Dundee, que hace Cocodrilo Dundee cuando llega a Nueva York. Pero no son bromas para él, porque él es su manera de ser. Por ejemplo, cuando llega en la gran limusina, se para en un semáforo y a la primera persona que encuentra le dice: yo soy Michael J. Cocodrilo Dundee, bueno, nos veremos por aquí un día de estos. Cuando evidentemente es una manera muy exagerada de decirlo, porque claro, en una ciudad donde viven 10 millones de habitantes como es Nueva York, Manhattan, pues claro, ¿cómo te vas a ver con una persona cuando acabas de llegar? Pero claro, él en su ignorancia, evidentemente exagerado porque estamos ante una comedia amable y familiar, pues ese rasgo surge de la comedia. La comedia surge de todas esas pequeñas confrontaciones en el estilo de sociedades y del comportamiento. Hombre, por ejemplo, cuando él entra en el baño del hotel y le dice a ¿para qué es esto? En el baño, señalando un bidé, ella dice: bueno, descúbrelo tú mismo, para que evidentemente dé lugar al chiste que viene después, cuando se asoma por la ventana Cocodrilo Dundee y le dice a ella: para lavarse la espalda. Evidentemente todo eso son pequeños detalles de guión para destacar el chiste, por la confrontación de sociedades tan sumamente diferentes que hay. Pero claro, también a Cocodrilo Dundee no le gusta que se burlen de él, en plan malo. Porque acordaos del puñetazo que le da al novio de cuando él se está burlando de él diciendo: bueno, es que ¿qué coméis en vuestra tierra? Serpientes, cocodrilos, no sé qué. Y claro,
él, sintiéndose ofendido, Cocodrilo Dandy, sintiéndose ofendido, le suelta un puñetazo que lo deja noqueado. Es decir, le gusta que le hagan bromas, pero claro, hasta cierto límite, porque él puede venir de la selva, pero no es tonto, evidentemente. O luego también esa secuencia tan sumamente graciosa en la fiesta de la alta sociedad, en el que ve a uno esnifando cocaína, le echa toda la cocaína en una especie como de bol, lo llena de agua caliente, como si fuera algún medicamento, confundiéndolo como un medicamento para la congestión. Pero claro, todo eso es debido a la inocencia que él tenía. Él venía de la selva. Pero todos esos son detalles, por ejemplo, como en Tarzán en Nueva York, cuando en esa secuencia célebre coge la monachita, coge el teléfono y empieza a hablar en el interfono con el del hotel, y claro, el del hotel pues dice, bueno, ¿qué es lo que me están aquí contando? Pero claro, todas esas son secuencias, hombre, aquí no tiene mono incorporado, claro, sería ya muy llamativo, pero claro, tiene todo secuencias que son muy humorísticas, deudoras de la confrontación de sociedad, del diferente estilo de sociedades. Luego también tiene, evidentemente, ese final tan sumamente deudor del cine clásico, tan deudor del cine clásico, entre un chico y una chica que están enamorados. Acordaos, por ejemplo, cuando Sue corre hacia el, ¿cómo os diría yo?, hacia la entrada de metro, y Cocodrilo Dandy está justamente al otro lado opuesto en el andén y todo está lleno de gente. Y dices, quiero hablar con aquel tipo del sombrero negro. Y viene pues el morenito que tiene la trenza, deudora de Alien el octavo pasajero, porque ¿quién llevó una cinta roja en la película de Alien? Japhet Kotto. Es decir, el actor de color que puso de moda entre la gente de color una cinta roja alrededor del pelo. Y le dice a un obrero de la construcción que está con el casco, o sea, viene del de construcción a trabajar, pero está con el casco puesto. Y se van intercambiando mensajes hasta que consigue Linda Kovlovsky decirle que le quiero. Y entonces dice, va para allá, y entonces se levanta Paul Hogan, se levanta Cocodrilo Dandy y va pisoteando las cabezas de todo el mundo hasta abrazarse con Sue, con Linda Kovlovsky. No me digas que esa secuencia no es digna del cine clásico. Es decir, es un guión que es sumamente original dentro de sus detalles. O sea, no es original en su propuesta, porque dos personas de diferentes clases que se enamoren, eso se ha dado muchas veces en la historia del cine. Pero no es por su propuesta inicial, sino es por el desarrollo de las ideas posteriores que vienen después, por la que se ganó el Oscar, mejor dicho, la nominación al Oscar al mejor guión original. Es decir, yo creo que sí que fue deudora de todo eso. Por ejemplo, Regreso al futuro, cuando en el 85, un año antes, fue nominada al Oscar a mejor guión original. Los viajes en el tiempo, ya se habían hecho miles de películas de viajes en el tiempo, pero son los detalles dentro de la película los que hacen que sea original dentro de la propuesta inicial, que no lo es. Y se puede decir que Cocodrilo Dandy es una película llena de motivos muy originales y de secuencias que ya han quedado grabadas, ya no por su sencillez, sino por su carisma dentro de nuestra retina. Por ejemplo, cuando van con el todoterreno por la selva y se paran en mitad del camino porque hay un búfalo. Y entonces Cocodrilo Dandy se levanta y, haciéndole este gesto que todos hemos visto una y mil veces, se acerca al búfalo, lo duerme y lo tumba. Y dice Linda Kovlovsky, dice, caray, es que es increíble. Y le dice Walter, que venía detrás en el coche, dice, bueno, es un truco aquí de las tribus para poder controlar a los animales y todo eso. Es decir, por así decirlo, lo coetáneo, no mejor dicho lo coetáneo, lo sencillo y lo vulgar que es en Australia, para los neoyorquinos es algo extraordinario. Y al revés para Cocodrilo Dandy. Lo que él ve como algo sencillo es complejo en el Nueva York donde él está. Por ejemplo, en esa secuencia donde él va por la calle y va saludando a todo el mundo. Hola, buenos días. Hola, bueno, ¿qué tal? Se quita el sombrero ante una chica. Hola, buenas tardes. O sea, eso que es para él como muy normal, para la otra sociedad es completamente exagerado, completamente salido de tono. Pero claro, todo está potenciado y exagerado para dar, por así decirlo, vida a un argumento y a un guión ya de por sí muy original. De Linda Kovlovsky tengo que decir, por ejemplo, hablando un poco de los protagonistas, que fue una actriz que empezó, si mal no recuerdo, haciendo series de televisión. Algunas sitcoms hemos visto aquí en los 80 al principio. Pero que luego, debido a al éxito que tuvo Cocodrilo Dandy, su carrera como actriz fue completamente como solapada o fue laminada
por la de Paul Hogan de cara a la película. O sea, Linda Kovlovsky fue nominada al Globo de Oro a la mejor actriz por Cocodrilo Dundee, cosa que también fue el nominado. Pero él se convirtió realmente en la estrella de la película, y eso que Linda Kovlovsky, la verdad es que cada vez que la cámara la enfoca, no podía estar más guapa. O sea, Linda Kovlovsky era, digamos, el prototipo de chica guapa de película de los 80, pero que realmente en esta película se luce, es decir, la cámara está enamorada de Linda Kovlovsky. Es una chica, es una mujer que tenía escasamente 28 años cuando rodó Cocodrilo Dundee, una mujer de una belleza impresionante, con esos ojos azules tan bonitos, con unas facciones muy finas y muy elegantes, y sobre todo con esos peinados tan característicos de aquella época. En la secuencia, por ejemplo, de la fiesta, con ese traje rojo que lleva, que le parte del cuello, que le tapa parte del pecho, y sobre todo con esa parte por aquí, por ejemplo, en la pierna, en el lateral, al descubierto, no puede estar más guapa. Estaba guapísima Linda Kovlovsky. Por lo tanto, se puede decir que tenía gran protagonismo en la película, pero claro, el carisma que tiene el personaje de Cocodrilo Dundee se solapaba mucho al de ella. Le encubría muchísimo. Ella destacaba por su belleza, pero él por su carisma. Y en la segunda película de Cocodrilo Dundee ocurre exactamente lo mismo, aunque ya de más baja calidad. Pero Linda Kovlovsky, después, precisamente de enamorarse de Paul Hogan, que también repitieron el romance en la vida real, en 1990 se casaron. Pero ella ya no tuvo, por así decirlo, la fama dentro de Hollywood, y eso que había sido nominada a un Globo de Oro, pero allá no la llamaban para grandes papeles dentro de Hollywood. Dejó la carrera de actriz, se fue con Paul Hogan a vivir a Australia, a un gran rancho, y se dedicaron pues prácticamente a llevar la vida, los dos a llevar la vida que había tenido Paul Hogan en Australia antes de venir a Hollywood. Él tenía 46 años, ella tenía 28 años, una diferencia de edad muy grande. Y en el 2013, pues los dos se divorciaron. Se divorciaron por una serie de diferencias irreconciliables. Linda Kovlovsky dijo que había tenido pues una serie de, no de maltratos, sino de diferencias muy grandes, diferencia de caracteres, habían tenido muchísimas discusiones muy grandes. Tuvieron un hijo en común y en el 2013 se divorciaron. Un año después, año y pico después, Linda Kovlovsky se casó con un árabe que tenía bastante dinero, un árabe, todo hay que decirlo, lo que provocó una depresión en Paul Hogan realmente impresionante, que por lo visto no ha salido de la misma. O sea, Paul Hogan le está costando mucho salir de la depresión de un divorcio de ya más de 6 años, que se causó hace más de 6 años. Cuando Paul Hogan conoció a Linda Kovlovsky en el rodaje de Cocodrilo Dundee y se enamoró de ella y se casaron en 1990, él puso punto y final a una relación, a un matrimonio que había durado ya para él 32 años. Es decir, se casaron cuando Paul Hogan tenía 50 y Paul Hogan estaba casado desde los 18 años, con su novia de toda la vida. Él rompió después de 32 años para casarse con Linda Kovlovsky. Y porque, según él, era la mujer de su vida. Evidentemente, para un señor de 46 años, un tanto ya ajado, todo hay que decirlo, que ya estaba un poco machacado, se lo vi en la película, que se enamorase de una mujer de una belleza tan radiante como Linda Kovlovsky, pues bueno, pues para él se le abrían las puertas del cielo. Pero claro, ella, después de 2013, o sea, 23 años de matrimonio, se divorciaron. Pero ella no era muy mayor. Cuando se divorciaron tenía unos 55 años, todavía era relativamente joven, no era muy mayor, y se volvió a casar. Lo que hundió a Paul Hogan, ya os digo, en una gran y profunda depresión. Hoy en día ya Linda Kovlovsky se ha retirado por completo del mundo de la interpretación, pero Paul Hogan sigue haciendo alguna aparición por allí en una cadena de televisión de su país, allí en Australia. Lo que sí nos dejaron ellos dos fueron Cocodrilo Dundee, Cocodrilo Dundee 2 y Cocodrilo Dundee en Los Ángeles. Aunque creo que en la de Los Ángeles ya no aparece Linda Kovlovsky. Es que no me acuerdo, porque no la he llegado a ver. Tendría que informarme. Pero las dos primeras, en la del 86 y la del 88, Linda Kovlovsky y Paul Hogan son los absolutos protagonistas. Con Cocodrilo Dundee asistimos a la proyección de una película que el público quiso muchísimo. Muchas veces que la han puesto en Telecinco, o la han puesto en cadenas privadas, las autonómicas, la verdad es que ha tenido un seguimiento masivo prácticamente esta película, por el carisma que desprende su historia, sus personajes, la confrontación, por así decirlo, de sociedades, el humor que sale de esa confrontación de sociedades tan distintas y por todas las secuencias románticas, cómicas que hemos visto una y otra vez. ¿Quién no se acuerda de la secuencia donde salen los dos protagonistas del metro
en una de las noches que han salido, y aparecen unos chicos con una navaja diciendo, dame todo lo que quieras. Y le dice Sue, dale todo, Mick, porque tiene un cuchillo. Y claro, Mick se ríe, saca un machete así de grande y dice, es que eso no es un cuchillo. Esto es un cuchillo. Y claro, ese chico, ante un machete así que de repente Mick le hace ras en la chaqueta y se las destroza, Linda Kovlovsky dice, es que ¿por qué me siento como Jane al lado de Tarzán? He ahí un guiño a la película Tarzán en Nueva York, y en realidad porque él es una especie como de Tarzán, que llega a Nueva York, pero que viene y ha sido criado por una tribu. Ahí precisamente estaba la gracia de la película, en esa confrontación de sociedades tan sumamente distintas. De ese dar de lado que hace Linda Kovlovsky, el personaje de Linda Kovlovsky, a lo que es el encorsetamiento, el esquematismo de la sociedad neoyorquina a la que ella pertenece, y abrirse a una manera de ver la vida completamente libre y despejada. Por ejemplo, la secuencia cuando Walter les dice a los dos, os veo el miércoles, y dice Paul Hogan, ah, es que el miércoles nos vamos a ver, ¿hoy qué día es? Y dice Walter, lunes. Ah, dice, ah, vale, de acuerdo, pues nos vemos el miércoles. Y Walter, en un pequeño monólogo frente a la cámara, dice, caray, no sabe ni en el día en el que vive. Dice, qué suerte tiene y qué feliz es. Eso es precisamente lo que le enamora a Linda Kovlovsky, que es una persona más despreocupada, más sencilla, y que ve la película, y que ve la vida desde un punto de vista como más sereno, más abierto, más sano y más amable, y no de una manera tan encorsetada. Eso es lo que a ella le llama la atención del personaje de él. En lo que se refiere a la parte técnica de la película, hombre, es una película de bajo presupuesto. O sea, no podemos sacar aquí ni grandes secuencias de acción, ni efectos especiales, ni nada. Es decir, tiene una fotografía muy convencional, pero hay que destacar que sí que el director de fotografía supo darle mucho jugo y mucho juego, por qué no decirlo, a los paisajes de Australia. Es decir, todo esto que podría estar filmado, por ejemplo, en un bosque cercano, una selva cercana, vamos, selvas no, porque en Estados Unidos no hay selvas, pero en un bosque cercano en Estados Unidos, similar, todo eso se fueron a Australia a rodarlo. Y claro, le da mucha más verosimilitud, mucha más verosimilitud a la historia, y luego, evidentemente, el rodaje en Nueva York, en Manhattan, el contraste que hay de tonalidades, de colores, de lo que es un bosque, de lo que es una jungla. Ambas son junglas. Una es una jungla llena de peligros de una manera, los caimanes, los cocodrilos, las serpientes, los insectos, y otra es una jungla llena de peligros, como puedan ser los chulos, las prostitutas, la droga. Es decir, son dos junglas a las que se puede decir que el protagonista sobrevive. Cocodrilo Dundee no es un clásico, no es una película de culto, no es una obra maestra, pero es una de las películas más simpáticas, carismáticas, graciosas, por así decirlo, hasta cierto punto, y más visibles de la época y de la década de los 80. Una película que todo el mundo ha visto, una película que todo el mundo tiene un cariño especial hacia ella, por ver el cine familiar desde un punto de vista muy amable y muy sencillo. Yo me acuerdo que cuando vi esta película me enamoré de dos cosas, evidentemente de Linda Kovlovsky, eso sin duda, sobre todo con ese traje rojo tan increíble que saca, con lo guapísima que estaba, y con esos peinados que llevaban las actrices y las chicas de los 80, con esos cardados que le daban una belleza que hoy no tienen. Y sobre todo de una de las canciones de la película, que es la película del grupo australiano Mental As Anything, precisamente que recomendó Paul Hogan como música pop para las secuencias de el baile, de la fiesta, de la alta sociedad donde van ellos dos. Y por el tema Live It Up, que le tenéis aquí en YouTube, lo podéis ver, lo podéis escuchar muchas veces, todo lo que queráis, y que se convirtió en auténtico hit de ventas precisamente por esta película, por Cocodrilo Dundee. Y luego también la especial banda sonora tan distinta cuando se desarrolla la acción en la selva a cuando se desarrolla la acción en la ciudad de Nueva York. Mucho más pausada, más poética, más aventurera cuando estamos en Australia. Mucho más movida, más techno, más pop cuando estamos ya en Nueva York. Cocodrilo Dundee es una de las películas más carismáticas de la década de los 80. Es una película que todo el mundo ha visto, que todo el mundo tiene seguramente mucho cariño, muy graciosa, una película muy visible y con un argumento sencillo en su propuesta, pero lleno y cargado de detalles argumentales
que la hicieron muy carismática. Tanto como para que fuera nominada al mejor guión original, al Oscar al mejor guión original. Y también nominados ellos dos al Globo de Oro de los mejores actores de comedia en 1986. Qué lejanos están ya los 80. Hoy cuando he visto a Paul Hogan y a Linda Kovlovsky en internet aquí, por curiosidad para ver cómo estaban hoy en día, dices, caray, ¿cuánto tiempo ha pasado? El tiempo no pasa en balde. Hombre, ella está mayor, no tanto, porque hoy tiene ella 60 años. Pero Paul Hogan ya tiene 80. Ya es un anciano, ya es una persona mucho mayor. El tiempo pasa para todo, chicos, no... Eso es inexorable e inevitable. Pero siempre nos quedarán pequeñas joyitas como Cocodrilo Dundee. Un pequeño, voy a decirlo, clasiquillo de los 80 que todos hemos visto y que todos tenemos mucho cariño. Espero que os haya gustado la crítica, que os suscribáis y que podáis enviarme todas las preguntas que queráis sobre Cocodrilo Dundee o sobre cualquier película de la historia del cine a mi dirección de correo criticascinefilas40@gmail.com. Recordad, criticascinefilas40 con número todo junto @gmail.com. Os dejo con Michael J. Cocodrilo Dundee.